¿Qué tal? Buenas noches. Informamos a nuestra apreciable audiencia que esta conferencia será grabada. A quienes nos acompañan de manera presencial, les recordamos que en caso de sismo, la salida deberán ser por la puerta que ingresaron o la que se encuentra aquí a mi derecha. Agradecemos a todos nuestros invitados online que sus preguntas nos las hagan llegar por medio del chat. Los que nos encontramos en este recinto, las preguntas se podrán realizar de manera directa. Cuando he estado trabajando todo el día, un buen atardecer me sale al encuentro. Johann Wolfgang von Goethe. El descanso pertenece al trabajo como los párpados a los ojos. Rabindranath Tagore. A nombre de CETIS Universidad, sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro primer webinar de esta segunda temporada de Negocios Extraordinarios. Esta es una iniciativa de la Escuela de Administración y Negocios, de manera conjunta con el Colegio de Administración y Negocios y el Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento, CESE. Este primer webinar se denomina Impacto de las vacaciones dignas en las MIPYMES. Este webinar está dirigido a personas que buscan emprender, han emprendido o poseen un negocio que tiene el potencial de convertirse en un negocio extraordinario. Durante la exposición, les compartiremos una liga para que nos apoyen respondiendo una breve encuesta. Ahora, me permito presentar a nuestro invitado, maestro Carlos Alberto Ruiz García. Él es maestro en impuestos con más de 15 años de experiencia profesional. En la actualidad se desempeña de forma independiente como consultor y asesor fiscal empresarial y patrimonial. Es profesor de asignatura en las materias de impuestos en CETIS Universidad. Cursó la maestría en impuestos, así como la licenciatura en contador público por la Universidad Autónoma de Baja California, UABC. Cuenta con certificado profesional en fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, IMCP, acreditándose la capacidad para ejercer la disciplina fiscal. Asociado al Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, ostentando dentro del Consejo Directivo el cargo honorífico de vicepresidente fiscal por los años 2023 y 2024. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Ruiz García para que nos dé su charla. Bienvenido. Muchas gracias. La cámara está aquí de frente, ¿ah? Sí. Bueno, nada más déjame ver si. Y el apuntado nada más con que. Tienes que apuntar. Perfecto, ahora sí. Bueno, muchas gracias, bienvenidos todos, alumnos, porque tengo aquí algunos alumnos, los que nos están viendo de forma virtual, pues bienvenidos, ¿no? Vamos a hacer esta plática amena, vamos a hacerlo ligerito. No voy a tratar temas muy técnicos porque no todos somos contadores y abogados. Vamos a ver algo más práctico y con un lenguaje más cotidiano, ¿no? Bueno, cuando me invitaron a dar la plática de temas de vacaciones dignas, dije, pues este tema en 10 minutos lo damos y se acabó. Pero vamos a tratar de ver de por qué y cómo nace todo este tema, ¿no? Y como comenté al principio, sin meternos de lleno al tema muy técnico. Antes de iniciar el tema de vacaciones dignas, sí me gustaría comentar algunos cambios relevantes que hay para este 2023, porque no todos son vacaciones. Tenemos el tema de actualización de las tarifas de impuestos sobre la renta. Las tarifas se actualizaron en este año por un tema inflacionario. No quiere decir que van a pagar más impuestos. Al contrario, este es en beneficio del contribuyente. Los límites inferiores y superiores donde se encuentra el rango de los ingresos se actualizaron y en consecuencia la tasa que te aplica ya no va a ser la misma. Entonces, en este caso particular, el fisco va a tener una recaudación mucho menor. Luego tenemos la creación del órgano colegiado para el tema de razón de negocios. El tema, una disculpa,
El tema de razón de negocios ya viene de años pasados, de la reforma de que hubo en el 2022, 21, si no me recuerdo, viene el tema de razón de negocios. Sin embargo, la autoridad fiscal no la había hecho efectiva porque no existía este órgano colegiado. Al momento que este órgano colegiado se constituyó a partir de este año, ya la autoridad fiscal va a empezar a ejercer este tema de razón de negocios. ¿Cuándo lo va a ejercer? Cuando realicen algunas auditorías, ¿no? Tiene que haber una auditoría por parte del Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT, para que pueda entablar el tema de razón de negocios. Ya este tema, pues, para profundizar, pues requeriría más tiempo, ¿no? Luego tenemos el tema del aumento del salario mínimo. Como todos saben, hubo un incremento del salario mínimo del 20% a comparación del año pasado. Pero no nomás ha habido 20%. Ahorita más adelante vamos a ver cuánto ha sido el incremento, ¿no? Real. Y por último, tenemos el tema del aumento de las vacaciones, que es el tema de esta plática, de esta charla. Como ven, tenemos 4 puntos relevantes en este 2023. Efectivamente, no hubo cambios en las leyes fiscales, no hubo aumentos de impuestos. Sin embargo, hay ciertos efectos que impactan económicamente al empresario. Algunos lo benefician, otros pues disminuyen, ¿no? Bueno, como recordamos, el tema va enfocado al impacto de estas vacaciones dignas en las MIPYMES. Y antes de iniciar, hay que ver cómo se clasifican las MIPYMES. En México, las MIPYMES se clasifican en base al número de trabajadores. Tenemos la micro, la pequeña y la mediana empresa. Dependiendo del sector económico que tú ubiques, es cómo te van a clasificar. En el caso, por ejemplo, de las micros, si manejas hasta 10 empleados, te ubican aquí en todos los ramos del sector. En el caso de las pequeñas, la dividimos en comercio, industria y servicios. Para comercio estamos en un rango entre 11 y 30 empleados y en industria y servicios entre 11 y 50. En el caso de las medianas, la dividimos en 3, comercio, servicio e industria. Para el comercio entre 31 y 100, servicio entre 51 y 100, industria entre 51 y 250. Ahora, así es como están clasificados en México. Sin embargo, por estadísticas del INEGI, a estos sectores, con esta cantidad de empleados, ya les tiene un ¿cómo se dice? Estimado de ingresos. Por lo regular, por ejemplo, las microempresas dan hasta 4 millones de ingresos anuales. Las pequeñas, entre 4 y 100 millones, y las medianas entre 100 y 250. Si nosotros analizamos el tema de las micro, pues va más en el sentido de el régimen simplificado de confianza, si no me recuerdan algunos estudiantes y colegas. Régimen simplificado de confianza, el método Recico, que es para personas físicas, que tiene una tarifa, podemos decir, muy beneficiosa, pues casi todos se encuadran en este sector, en esa parte, en las microempresas. Bueno, una vez que tenemos bien entendido la clasificación de las MIPYMES, hay que ver la importancia que tienen estas MIPYMES en la economía de nuestro país. Agarré el censo económico del 2019 y ese se quedó a tomar como referencia. ¿Por qué? Porque en el 2020, 2021 estuvimos años de pandemia. Entonces no son años, ahora sí que aquí la maestra de finanzas me puede decir años de referencia, ¿no? Y el 2022 apenas comenzó la economía
Ahí como a mediados del 2022 se empezaron a abrir todos los establecimientos. Entonces tampoco no es un buen año como referencia. Entonces vamos a tomar el 2019. Según la INEGI, el 94% de los establecimientos de comercio corresponden a las microempresas. El 4.9 a las pequeñas y medianas y el 0.2 a las grandes. En empleados, entre las microempresas ocupan en empleos el 37% de la población y las pequeñas y medianas el 30%. Estamos hablando que más del 60% de los empleados corresponden a las MIPYMES. Sin embargo, esto no quiere decir que la economía fuerte esté en las MIPYMES. El 60% de la economía sí está en las MIPYMES. Sin embargo, ay, se me movió ese cuadrito. ¿Quién lo movió? Ok. Sin embargo, las empresas grandes son las que generan la mayor Producto Interno Bruto, ¿no? Bueno, esto es para tener como referencia, ¿no? La importancia de la MIPYMES en la economía de nuestro país. No me está. Ok, ya, gracias. Como antecedentes, ¿qué tenemos de antecedente? Antes de hablar de la reforma de las vacaciones dignas, en este sexenio se ha caracterizado por el tema del incremento del salario, del 2019 a lo que va a la fecha. Ahorita vamos a ver cómo ha incrementado el salario exponencialmente, ¿no? Luego tenemos el decreto de las famosas outsourcing, el decreto que se publicó en 23 de abril de 2021. Este decreto venía a combatir y a regular las outsourcing. Se reformaron varias leyes, como la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Seguro Social, la Ley Infonavit, la Ley de Impuestos sobre la Renta, Impuesto a Valor Agregado y Código Fiscal. Fue una reforma integral. Y esa reforma integral trajo como consecuencia regular la subcontratación del personal. Ahí muchos, si no me recuerdan, se abrió una aplicación que se llama Repse, donde si tú quieres contratar a un empleado externo, pues tiene que estar registrado la compañía que te provee ese empleado. Bueno, desde ahí ya se miraba hacia dónde iban los cambios en materia laboral. Desde que se empezó a incrementar el salario, desde que se empezó a combatir el outsourcing, pues dices, oye, pues viene más todavía en camino. Y efectivamente, el 27 de diciembre de 2022 se publica las vacaciones dignas, el decreto en donde se reforma el artículo 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo. Ahora, ¿cómo está el tema del salario en nuestro país? Este sexenio inició con un salario de 88.36. A la fecha de hoy, aquí en la región fronteriza norte, y tráigole de la región fronteriza norte, porque pues aquí tenemos nuestros negocios, ¿no? Va 312.41. Había un incremento porcentual del 254%. Si yo lo comparo desde que inició este sexenio hasta este último año que se modificó. Efectivamente, hubo un incremento del 20% del 23 a comparación del 2022, pero la realidad es que había un 254% de incremento en el salario mínimo. Y este incremento impacta en la economía, porque aunque no queramos, sigue siendo la base de varias contribuciones, principalmente las contribuciones
de seguridad social, como es el IMSS, el Infonavit y el RCB. Y algunas prestaciones legales se basan en el salario mínimo. ¿Cuánto, ahora, ese incremento, cuánto representa monetariamente? 6,811 por empleado. Entonces, si tenemos empleados, imagínense una compañía que tiene 100 empleados, una mediana empresa, multiplicamos por esa cantidad, estamos hablando de 681,000 pesos de incrementos anuales. Ahora, ¿cómo está el salario mínimo en nuestro país a comparación de nuestros países de Latinoamérica? Y la comparación la hago con Latinoamérica porque no nos vamos a comparar con los países nórdicos, ni con la Unión Europea, ni con nuestros amigos del norte, Canadá y pues Estados Unidos. Vamos a compararnos con los que nuestra economía es similar, ¿no? Con el último incremento que tuvo México en el 2023, nos ubicamos aquí a la mitad. Y por ahí varios colegas me dijeron, oye, pues vámonos todos a vivir a Costa Rica, el salario mínimo es más alto, 603 pesos. Ojo, que el salario mínimo sea más alto no quiere decir que el poder adquisitivo de ese país sea mucho mejor que el de México. Les voy a poner un ejemplo. Hay una medición que le dicen la Big Mac. En México, te cuesta una Big Mac, ocupas $3 para comprarte una Big Mac. En Costa Rica ocupas casi $7. Entonces el poder adquisitivo en ese país es más bajo. Pero bueno, al final de cuentas, eso sirvió como base para aumentar los salarios, ¿no? En nuestro país. Hay dos corrientes filosóficas en la economía. Yo no soy un experto en la economía, yo soy más experto en materias de leyes. Unos economistas dicen que si tú incrementas el salario mínimo, vas a impactar en el bolsillo de los empresarios y por lo tanto varias empresas, pues económicamente les va a ir muy mal. Otros filósofos economistas dicen, oye, entre más gane la gente, tiene más capacidad para consumir. Y eso genera más ingresos también para los negocios. Entonces, todo depende de qué tipo de negocio, ¿no? Yo me voy a remontar a la etapa de la pandemia, donde, pues ya ven que cerramos varios establecimientos en el 2020-2021. Los negocios pequeños, los empresarios, pues no podían sostener una nómina. Mantener una nómina de empleados que no estaban trabajando, que no estaban generando ingreso, porque a pesar que no trabajaran, que no generaran ingreso, tú tenías que pagar cuotas de seguridad social, le tenías que pagar al IMSS. ¿Por qué? Porque estaban dados de alta los empleados. Y no los podías dar de baja porque caías en una irresponsabilidad laboral. ¿Y qué sucedía? Ese tipo de ramas, ese tipo de empresarios, pues esos establecimientos cerraron. Que sí es cierto, posteriormente se reinventaron, ¿no? Salieron ahora muchos negocios virtuales, que por Uber Eats, Rappi, o sea, los negocios se reinventaron. Los únicos negocios que pudieron permanecer con ese costo sin tener ingresos fueron los grandes empresarios y uno que otro de la mediana empresa. Pero hablando de los micro y pequeños, difícilmente los incrementos de los salarios los apoyan. Es más, les voy a poner un ejemplo. Hay contratos, por ejemplo, las compañías de seguridad. Todos sabemos que el costo de un empleado de seguridad es muy bajo porque le pagas con el salario mínimo y la empresa que te contrata
con un precio de venta muy bajo, que apenas le estás ganando el 10 pesos por empleado. Esos contratos están fijados a una cuota fija mensual. Cuando hubo los incrementos de los salarios mínimos, varias empresas de seguridad pequeñas no pudieron y tuvieron que cerrar. Y las compañías grandes de seguridad, ¿qué fue lo que hicieron? Agarraron esos contratos. Pásame los contratos y pásame los empleados. Fue la forma como se sustentaron. Bueno, ya me voy a pasar las vacaciones. En el tema de las vacaciones, antes de la reforma, quiero que vean cómo se ubicaba México. En Latinoamérica, somos el país, antes de la reforma, el país con menos días de vacaciones. Y no les quise poner el ejemplo de la Unión Europea y los países nórdicos porque se van a asustar. Pues hay una, ahora sí que hay un principio, hay un motivo real el por qué se ajustan las vacaciones. Ahora que el primer año van a ser 12 días, pues aún así estás muy bajo en comparación de los demás. Pero ¿qué representa subir de 6 a 12 días? Aparte del efecto económico, ¿no? Que contraen en ciertas obligaciones. Imagínense una empresa que tiene 100 empleados. Pues ya ocuparías más cubreturnos, ¿no? Las empresas pequeñas que tienen 10 empleados, oye, pues ¿quién va a cubrir las vacaciones adicionales a los empleados? Va a tener que contratar a alguien más, o tú vas a suplir las actividades del otro, ¿y qué va a pasar? Los empleados dicen, no, yo no voy a hacer algo adicional, a mí me pagas por esto y esto es lo único que te voy a hacer. Empieza a haber problemas, ¿no? Yo en lo personal, es una opinión personal que les voy a dar. Yo no estoy en contra de los incrementos de los salarios mínimos, creo que es algo que se requiere, es un tema para generar competitividad y generar más economía. Tampoco estoy en contra de las vacaciones. Lo que yo estoy en contra es en la forma como se dan las cosas. No es lo mismo hacerlo de forma gradual, ahí donde de repente, ahí te va, pum, sopetazo. Ya como quieras. O es que no me permites modificar los contratos con mis clientes, porque mis clientes y yo ya tengo dicho contratos en base a un costo pensando en 6 días, pensando en un salario de 260 pesos. Ese es el problema que hemos tenido. No había una etapa de transición. Simplemente los cambios que ha habido en México, que son cambios para bien, para el de materia laboral, han sido de sopetazo para el empresario. Y el empresario no ha podido, ahora sí que, ajustarse a esos cambios drásticos. Exactamente, varias empresas que apenas están regenerando otra vez su economía. Bueno, ¿cómo quedan las vacaciones? Ya con la reforma. Aquí les muestro esta tablita. Así es como estaba antes de la reforma y así como quedan después de la reforma. El primer año 6 días contra 12. Segundo año 8 días contra 14. Y así nos vamos sucesivamente hasta ya 30, 34, que son 24. No podemos colocar en este rango entre 31 y 35, que son 32. Si se fija, en todos el efecto son 6 días. En todos los rangos el efecto son 6 días. Aquí tengo que hacer énfasis, muy importante. Hace poco me preguntó un cliente, contador, un empleado en octubre de 2022, pues cumplió sus años de antigüedad.
ya le tocaban las vacaciones. Hay que recordar que como un acuerdo entre el patrón y el empleado se ponen de acuerdo cuándo las va a tomar, pero no debe pasar de más de 6 meses. Bueno, acordaban que se lo iban a tomar en el mes de marzo, con la fecha límite, no más de 6 meses. Y el empleado le dice, oye, pero ya me tocan 12 días. Y entonces me dice el cliente, oye, ¿se te que ir 12 días o se te que ir 6? Le digo, ¿cuándo nació el derecho de las vacaciones? En el 2022, en octubre de 2022 nació el derecho de tomar vacaciones por contrato individual de trabajo. Y entonces, en el año que le tocó, son 6 días. Ahora, en este año, cuando le vuelva a tocar ese derecho, ya van a ser 12. Y luego ese mismo cliente me dice, el empleado como que ya está bien estudiado. Me trajo este artículo. Hay un artículo transitorio en la reforma de las vacaciones que dice, bueno, de memoria no me lo sé, pero a grande rasgo, ese artículo te dice, oye, a la entrada de vigor, este decreto, pues va a aplicar prácticamente hacia adelante. No hay retroactividad en la ley. Sin embargo, aquellos contratos individuales de trabajo y de colectivos que exista un mejor derecho para el empleado, se tomará ese en vez del decreto. Y entonces yo a mi cliente le digo, te lo voy a traducir. Si en tu contrato individual de trabajo que tienes con tu trabajador decía que tú para el primer año le ibas a dar 30 días de vacaciones, porque a lo mejor tienes contratado un director, ¿no? Un director, un CEO, y a los CEO le dan 30 días. Bueno, si con él su contrato individual de trabajo dice 30 días a la entrada de esta ley, pues les toca 12. Pero ¿cuál es el que favorece más al empleado? El contrato colectivo, que es muy distinto a que porque no te las has tomado te toca 12, Elio. Ese artículo no aplica para este caso que me comenta. Entonces, hay que analizar caso por caso, ¿no? Porque hubo algunos empleados son mañositos, ¿no? Algunos empleados, en cuanto sabían que venía esta reforma, porque esto ya se venía cocinando desde septiembre, ya se venía cocinando, sabíamos que iba a salir tarde o temprano, que salió a finales de diciembre, pero ya sabíamos. Entonces varios empleados dijeron, no, me voy a esperar porque me va a tocar más días. Mejor las tomo el siguiente año. No, pero no es así. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué impacto tiene este cambio? ¿Qué impacto económico tiene este cambio en las finanzas de los MIPYMES? Que esa es la parte importante de esta plática. ¿Cuánto representa ese impacto? Al principio comentaba que el cambio de las vacaciones, desgraciadamente, para los empresarios, y lo digo desgraciadamente, porque las vacaciones están ligadas a varios factores, ¿ok? ¿Como cuáles? Primero, el salario diario. Para efectos de las vacaciones, pues tú lo pagas en base al salario diario. Imagínense, venías con un salario de 88 pesos al inicio del sexenio y ahora tienes 320. De entrada, 320 y 12 días, ahorita vamos a ver cuánto es el incremento. La prima vacacional. Luego, para efectos en materia laboral de un despido injustificado, las indemnizaciones por despido injustificado o por no reinstalación
¿La aplasté yo o se movió? Los despidos injustificados y la no reinstalación está en base al salario diario integrado. ¿Y el salario diario integrado cómo se establece? Por la cuota diaria, el sueldo, salario diario que le pagas al empleado, más sus proporcionales correspondientes a ese día. ¿Como cuáles? Aguinaldo, vacaciones. Entonces, ese salario diario integrado aumenta las vacaciones, aumenta el salario diario integrado. Aumenta las vacaciones, aumenta la prima vacacional. ¿Qué otra afectación tiene? En el salario base de cotización. Hay que recordar que el salario base de cotización es el parámetro que se utiliza para pagar las cuotas de seguridad social ante el IMSS, Infonavit y RCB. El salario base de cotización, igual que el salario integrado, es casi parecido, salvo algunas excepciones que marca la propia ley del Seguro Social. Pero ese salario base de cotización, pues también incluye el tema de las vacaciones. Entonces, si incrementa las vacaciones, me incrementa el salario base de cotización. No nomás por las vacaciones, sino también por la prima vacacional. Y si a eso le sumamos el salario que aumentó, pues entonces ya, ahí nos estamos viendo, ¿no? Bueno, voy a agarrar poquita agua, ¿no? Una disculpa, pero se me saca muy rápido la garganta. Bueno, entonces, esta parte nos tiene que quedar muy claro, ¿no? El tema de las vacaciones dignas, pues impacta en estas tres temas: salario diario integrado y salario base de cotización. Ahora sí. ¿Qué impacto tiene económico el incremento de las vacaciones? En esta tablita, yo les trato de mostrar igual por sector, micro, pequeño, mediana y el tipo de economía, ¿no? De actividad. Comercio, industria, comercio, servicio, industria. Basándonos en la misma cantidad de empleados, yo establezco aquí también los rangos. Un empleado, 10 empleados. Un empleado, 10 empleados. Para el 2023, igual. Entonces, el incremento de las vacaciones, los 6 días adicionales, si yo me comparo con 2018, con el salario mínimo que estaba en ese entonces, el incremento porcentual de mis vacaciones es del 607%. Si me quiero comparar con el 2022, donde hay un incremento porcentual de 20% en el salario mínimo y nada más 6 días de diferencia de vacaciones, el incremento porcentual es de 140. Esto es lo que realmente está impactando ahorita en la economía de los MIPYMES, principalmente los micro y pequeños empresarios. No todos pueden solventar financieramente ese 607% que ha habido en el sexenio. Y si a eso le sumas los 2 años de pandemia, pues ahí están los resultados, ¿no? En algunos establecimientos que cerraron. Bueno, aquí vemos y vamos a tomar como ejemplo de la microempresa, un solo empleado. ¿Cómo un solo empleado en el 2018, sus 6 días de vacaciones representaban 530 pesos? En el 2022, esos 6 mismos días representan 1,562 pesos. Ahora, esos 6 días representan
con el salario mínimo actual, 3,748 pesos. Vean la diferencia de 3,700 a 530. Es por eso que el incremento porcentual es muy alto, 607. Y así no podemos ir con cada uno de los sectores. El tema de la prima vacacional es exactamente igual. ¿Por qué? Porque está ligado con las vacaciones. El 25% que se paga de prima vacacional se paga del resultado de las vacaciones. Y quiero que visualicen cómo un empleado en el 2018, un empleado de salario mínimo, yo le pagaba la prima vacacional, representaba 132 pesos. Ese mismo empleado, ahora en el 2022, por ese primer año, con el salario mínimo de 2022, representaba 390 pesos. Ahora representa 937 pesos. Si lo comparamos con el 2018, pues ahí tenemos los 607% de incremento. Es un salto demasiado alto. Para mí el punto de referencia, en mi opinión, hay que tomarlo con 2018. Sí es importante ver el crecimiento de un año al otro, del 2022 al 2023. ¿Pero por qué con 2018? Porque es el año donde inició el nuevo sexenio. Para que vean cómo ha sido el crecimiento con este nuevo sexenio. Ahora, viene la más importante para mí. El tema de seguridad social. El tema de la seguridad social en México, todos sabemos que es una obligación constitucional. Y de hecho, todos sabemos que la Ley Federal de Trabajo es una ley reglamentaria de la Constitución. Es una ley reglamentaria que se basa en el artículo 123, apartado A de la Constitución Política. A igual que la Ley de Seguro Social y la Ley Infonavit, todos parten de ese mismo artículo constitucional, 123A. El tema del Seguro Social, Infonavit y RCB se basan en el salario base de cotización para el pago de las cuotas y de las aportaciones. Desgraciadamente, entre más gana un empleado, pues las cuotas serán mayor. Y yo siempre me he preguntado, pues ¿a poco el servicio médico cuando vas al Seguro Social hacen una diferencia entre que gana más y gana menos? El servicio médico es igual. Si a mí me preguntan como fiscalista, yo te diría, oye, eso no es proporcional. Pero bueno, en materia de seguridad social, los contadores cuando dan de alta a un empleado en la nómina, pues siempre lo multiplicaban por un factor, el famoso factor de 1.0452. Y algunos decían, cuando tú le preguntas a un colega, oye, ¿por qué lo aplicas ese factor? Porque así me lo enseñaron en la escuela. Pero ¿de dónde nace ese factor? Bueno, este factor nace de aquí. ¿Cuánto corresponde de aguinaldo, de vacaciones y de prima vacacional? En base a esos tres, más los días de trabajo, se determina el factor. Entonces, ese factor va cambiando dependiendo los años de antigüedad. Y este factor se lo aplicas al salario que tú le pagas al empleado y ese salario es el que cotiza ante el Seguro Social, ante el Infonavit y que sirve como base para su retiro de cesantía de vejez. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Con el cambio de las vacaciones, pues también ese factor de integración va a cambiar.
Si visualizamos esta segunda tabla, aquí ya estamos tomando en cuenta las vacaciones como quedaron. El primer año 12, el segundo año 14, tercer año 16, cuarto año 18, y así sucesivamente, hasta que lleguemos entre 31 y 35 años, tienes 32. Muchos dirán, oye, ¿por qué ya no hay más para acá? Porque posiblemente pues ya se retiraron esos trabajadores, ¿no? Ya más de 35 años ya pidió la jubilación, ¿no? Bueno, si visualizamos la tabla, nos damos cuenta que ahora el primer año el factor va a ser 1.0493. Si la comparamos con el anterior, estábamos hablando que ese factor lo utilizamos en el cuarto año. En el cuarto año utilizamos ese factor que ahora va a ser para el primer año. En el segundo año de 1.0466 ahora va a brincar a 1.05. Y a lo mejor van a decir, oye, pues son décimas muy pequeñas. Pues esas décimas, ahorita vamos a ver lo que representa económicamente. Me tomé la libertad de agarrar un ejemplo. Estamos en 2023, en este mes de marzo, ¿qué se paga? Las cuotas del IMSS del mes de febrero y el bimestre 1 correspondiente a los meses de enero y febrero. El IMSS se paga de forma mensual, el Infonavit RCB se paga en forma bimestral. Entonces, en el tema del IMSS, las cuotas IMSS, como un empleado micro en el 2018, con ese salario que tenían de 88 pesos, con esos 6 días de vacaciones que tenían, pagaba al mes 638 pesos. Con el incremento de salario que ha habido en el 2022, en el año pasado, pagaba 1,073. Ahora, con el incremento del 20% del salario más los 6 días de vacaciones, va a pagar 1,234. ¿Cómo ese empresario desde el inicio del 2008 venía acostumbrado a pagar 638, ahora paga 1,200? Imagínense, una empresa micro que tiene 10 empleados, prácticamente se duplicaron sus cuotas mensuales del IMSS. Pagas el doble. Y muchos miran y el servicio sigue siendo el mismo. Porque ya ni nos metemos en ese tema, ¿no? Este es un impacto muy fuerte. Y el Seguro Social no perdona, ¿eh? A él no le importa si te está afectando el tema de la reforma de vacaciones. A él no le importa si estás en pandemia. Ellos dicen, oye, tú me pagas. ¿Y qué pasa? No sé si les ha tocado en la práctica, y es el día 17, pago de contribuciones de IMSS, y ya te están dejando algunos el citatorio. Ya te están dejando el citatorio porque el día 18 ya van a venir con la multa. Ah, no pagaste. Ahí te va. O lo dan de baja exactamente. Me tocó un caso de una empresa de seguridad que su principal cliente era el Seguro Social. El Seguro Social no le pagaba y pues la empresa, pues, ¿cómo iba a pagar si el Seguro Social no le pagaba? Ah, pues el Seguro Social dio de baja a los empleados. Nunca hagan negocios con el gobierno, ¿eh? Entonces, si comparamos el 2023, un solo empleado del sector micro, el incremento porcentual es del 93%. Si lo comparamos con el año pasado, es el 15%. Ahora vámonos al Infonavit. Como comenté, el Infonavit se paga de forma bimestral,
Entonces, este bimestre de febrero, pues va a tener el pago correspondiente a la parte proporcional de enero y de febrero. Bueno, ese mismo empleado micro, por ese empleado, tú pagabas 272 pesos. A partir de 2022, tú pagas 802. Ahora pagas 970. Un incremento porcentual del 256%. 698 pesos adicionales por empleado. Imagínense, 10 empleados, 9,708. 9,708 se le incrementó su nómina. 9,708 más los 12,000. Y más lo que vamos a ver de RCB, miren, 13,000. Estamos hablando de casi 50,000 pesos de incremento en 10 empleados en el sector micro. 50,000 pesos disculpe, 60,000 pesos al bimestre. 30,000 pesos mensuales. $12,000 más, aquí estamos hablando mensual, estos 12. Karina, ¿me apoyas? Por favor. Multiplica los 12,341 por 2. 24,000. Súmale los 9,708. A los 13,743. Divídelo entre 2. Es un impacto muy fuerte. 24, más de 20,000 pesos. Se te incrementa la nómina al mensual en temas de costo de seguridad social. ¿Y cuántos comercios, dentro de su mercancía no está implícito el costo del empleado? Tienes que subir precios. Exactamente, cómo compites con las grandes empresas. Es ahí donde viene el impacto fuerte para los microempresarios. El microempresario, yo voy a poner un ejemplo en el fraccionamiento donde yo vivo. Desde el abarrotes, que está en la esquina, que es un negocio de la colonia familiar. Si tú comparas sus precios, son más altos de los que te venden en el Oxxo. ¿Por qué? Porque el Oxxo vende más volumen, es una cadena más grande y tiene cómo ellos, sus márgenes de utilidad son muy pequeños, pero en volumen. En cambio, el abarrote de la esquina de la colonia, pues nada más tiene ese changarrito. Pues ese abarrotito que tiene 5 empleados, pues va a tener que incrementar sus productos. Y entonces la persona que está acostumbrada a comprar abarrote va a decir, oye, me sale más barato en el Oxxo y está a 2 cuadras, pues voy al Oxxo. Ese es un impacto muy fuerte, el tema de la seguridad social. Para mí, el tema de cuando me dijeron, las vacaciones van a aumentar. Ah, qué bueno para los empleados. Sí, qué bueno para los empleados. El impacto en materia laboral, pues en el tema de vacaciones, pues el patrón va pues financiar, ¿no? Va a ver cómo lo solventa. El tema se viene en el IMSS. Ahí es donde está lo fuerte. Bueno, tema de RCB, de retiro cesantía de vejez. Como comentábamos, un empleado en la micro 341 me costaba al bimestre en 2022 1,007 y ahora 1,374. Y así podemos visualizar todos los sectores. Esta tablita les va a ayudar. Estos son rangos. Bueno, con salario mínimo. Con salario mínimo, ahí los que tienen gerentes, directores, ahí los quiero ver, ¿no?
Es una tendencia, ya el tema de, hay cierta mano de obra que no te puedes desprender. El que está involucrado directamente con la operación difícilmente, ¿no? Por ejemplo, en un negocio que se dedica, vamos a poner una refaccionaria, pues del comprador no te puedes desprender. Pieza fundamental en el negocio, ¿no? Un comprador. Del almacenista tampoco. Del vendedor tampoco. ¿De quién te puedes desprender? Pues de los contadores, ¿no? Entonces, subcontratas los despachos contables. Y esa es una realidad. También de que empresas, por ejemplo, voy a hacer un mal anuncio, ¿no? Algunas empresas pequeñas, muy pequeñas, me dice contador, ¿vale la pena tener un departamento de recursos humanos? Digo, para la cantidad de empleo que tú manejas, el negocio pequeño que tú tienes, no no lo vas a poder solventar financieramente. Mejor contrata una persona externa, lo que le dicen headhunter o reclutadores, para que ellos hagan la labor y ya les pagas un porcentaje. Más vale tener un costo variable a tenerlo fijo. A mí me pasó una experiencia que yo tuve cuando recién egresé de la carrera de contabilidad. En 2009, cuando se vino la crisis económica en tiempos de Felipe Calderón, que hubo una recesión económica en el país. Y yo me acuerdo que en ese tiempo la construcción estaba totalmente parada. Y para la empresa que yo trabajaba, que era una empresa cerera, pues dentro de la nómina teníamos fija, teníamos personas que operaban las máquinas para cortar el acero, teníamos soldadores y teníamos personal del área de embarque. El personal para cortar las máquinas, que operaban las máquinas, pues era personal que se le invirtió capacitación y difícilmente te puedas desprender de él. En cambio, el soldador, en ese momento a mí me tocó tomar la decisión y me miré como un patrón, así como que los empleados te odian. Tuve que tomar la decisión y decir, oye, este empleado, tengo una plantilla de 50 empleados soldadores que ganan 600 pesos diarios, no hay trabajo, me está costando, los tengo fijos, no lo puedo solventar. ¿Qué decisión tomé? Les di las gracias. Por supuesto, llegamos a un acuerdo, se plasmó en la Junta de Conciliación y Arbitraje y ahí terminó la relación de trabajo. ¿Y qué decisión tomé posteriormente? Cuando agarramos contratos de obra, ya mejor subcontraté la soldadura. Y para mí era más fácil subcontratarla, tenerla como un costo variable que la incluya dentro del precio del costo del servicio que le daba al cliente, a tenerlo como un costo fijo. Entonces, ¿cuándo lo iba a tener? Cuando tuviera contratos. Eso mismo es lo que va a pasar ahorita. El personal más caro, ¿cuál es? El personal administrativo. ¿Y qué va a pasar con los empresarios? Va a decir, oye, yo ya no puedo pagar seguro social. Ahorita comentaba nuestra compañera Evelyn. Esto es con el salario mínimo. Imagínate un contador que gana, no sé, 1,000 pesos diarios. ¿Qué decisión va a tomar el empresario? Mejor su contrato en un despacho que no me va a cobrar IMSS. Nada más va a cobrar los honorarios. Entonces, ahí hay que tener ese análisis, ¿no? Bueno. Y ya para finalizar con mi plática, ¿qué esperan en el 2023 en materia laboral? Si ustedes creen que ya terminó todo, no, no ha terminado, ¿eh? Exactamente. Todavía hay más incrementos, salariales. De aquí a que salga nuestro presidente actual, téngalo por seguro que va un 20% cada año de incremento salarial. Ya dependerá del nuevo.
Ya dependerá el nuevo presidente que entre para el 2024, ya dependerá de él si continuará con los incrementos, ¿no? Por lo menos nuestro presidente, ella lo dijo, mientras él esté, es un incremento residual del 20%, digo, gradual del 20% por año. Entonces, ¿qué más viene? Como lo comentaba la compañera, los aguinaldos. Ya salió el mes pasado una iniciativa de la Cámara de Senadores por parte del Partido Verde Ecologista, no se quiso quedar atrás, se quieren ver también bien guapos con los empleados y comentaba, oye, la jornada laboral 7 horas. Entonces decían, oye, no. Entonces vamos, dicen los senadores, ¿por qué no? Pues el 15 subimos a 30 días. Ya la mayoría de las empresas lo pagan, sí, lo pagan en ciertas empresas grandes con contratos para ciertos puestos claves, ciertos directores, ciertos gerentes, pero no todos los empleados. Y si se llega a concretar, que yo estoy casi seguro que sí, una reforma que si va adelante, se me está ahí. Va a ser una reforma que si va a dar para adelante. Imagínense, va a haber también en materia laboral. Me está apagando el micrófono. A la batería. Ya voy a terminar para que me batería. Ese aguinaldo sí se va a aumentar, que yo estoy casi seguro que sí se va a aumentar los días. También va a tener una afectación en las cuotas del INSS, tanto de RCB, Infonavit como de Seguro Social. Entonces viene otro incremento fuerte. Muchas gracias, Eliseth. Otro incremento fuerte. Entonces ya antemano ya les digo, váyanse mentalizando, ¿no? Vayan sacando sus costos. Bueno, también la compañera comentaba el tema de la jornada laboral. Ese es un tema que ya se trae de hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que primero fue Carlos Slim, que lo comentó hace ya más de 2 sexenios. El empresario Carlos Slim comentaba que para él era más productivo que la gente trabajara 4 días y descansaran 3. Que trabajaran, de los 4 días trabajaran 12 horas corridas y descansaran 3. Todo depende del tipo de empresas que lo hagas. Me ha tocado ver el ramo de maquiladoras que sí tienen esa mecánica de que trabajan 4 días, descansan 3. ¿Por qué? Porque para ellos la producción es clave, ¿no? Generan 2 turnos en el día. Ahora, lo que comentaba la compañía es una reforma que dicen, hay que bajar la jornada laboral de 8 a 7 horas. Pues, ¿cómo le haces para cubrir el día completo? Porque por algo existen 8 horas. 8 por 3, 24 horas, te daba el día completo. Ahora con 7 horas ya no me da. Tendrías que meter una persona para que te venga a cubrir las 3 horas o pagar una hora extra, ¿no? Bueno, pues con esto concluyo mi participación. No le puedo dar. Ahí está. Aquí muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mis redes sociales. Aquí en LinkedIn yo publico muchos temas relevantes en materia laboral y impuestos. Y aquí, para cualquier consulta, aquí mi WhatsApp. Pues muchas gracias, ¿eh? No sé si tengan dudas. No sé si por ahí tengamos preguntas o alguien de aquí que desee hacer alguna pregunta, comentario. Aprovechen, no les voy a cobrar. Andan tímidos. Ok, que sí, ¿qué estrategia se pudiera utilizar
para que no le afectara económicamente, a lo mejor por los días, para que no tener que contratar a una persona que cubra a lo mejor los 12 días o los días que le tocaran dependiendo su antigüedad. A lo mejor se podían dividir 6 y 6 o a lo mejor contratarlo y que se acabe su contrato a cierto tiempo, pasen esos 6 días, otro contrato. O sea, no sé qué se pudiera, para que no Mira. le afectara tanto el que vaya adquiriendo antigüedad y vaya adquiriendo mayores, pues, costos para el patrón. O sea, por eso preguntaba como que qué estrategias se pudieran utilizar para que no repercuta al empresario o al patrón, a fin de que al momento de que quisiera separarlo del trabajo no le afectara. Me dio risa porque aquí tengo una alumna presente y siempre les he dicho, cuando me hablan de estrategia ya están pensando en algo maquiavélico, le digo, y ya cuando es algo maquiavélico ya difícilmente está pegado a la línea, ¿no? Desgraciadamente en materia laboral hay que recordar que, uno, los derechos de los empleados son irrenunciables, esa es la primera. Dos, siempre el criterio va a ser a favor del empleado. Entonces, sería una mala estrategia decir, oye, tengo el contrato, te lo pongo a X tiempo, a 6 meses te vuelvo a contratar. Hay que recordar que eso ya está regulado, ¿no? Si ya se da por entendido que ese empleado ya tiene su antigüedad. Pues no, que el tema de eso de los contratos, porque me ha tocado que todavía en la práctica varias empresas lo siguen utilizando. Y yo cada 6 meses le renuevo contrato a los empleados. Sí, oye, ya ese empleado ya tiene antigüedad, ¿eh? Cualquier autoridad que te revisa, una autoridad laboral, te revisa los contratos y va a decir, ¿sabes qué? Este empleado tiene 3, 4, 5 años. Será en automático, la planta, como le dicen comúnmente, ¿no? Aquí es un análisis financiero. Definitivamente es un análisis financiero, de particular de cada empresa. Hay que analizar hasta dónde tú puedes castigar tus márgenes de utilidad o hasta dónde tú lo podías estirar, como dijo la compañía, mientras no te afecten al mercado, ¿no? Con la competencia. Hay que recordar que vienen algunas, no todo es malo, ¿eh? Yo comentaba que, por ejemplo, los microempresarios, en la actualidad tenemos el régimen de reciclo que te permite, pues, pagar un impuesto muy pequeño de ICR. Estamos hablando, por ejemplo, un microempresario que tenga 3.5 millones de pesos en el año, pagaría como 87,000 pesos de impuestos. O sea, ¿cuánto representa esos 87,000 pesos en el total de tus ingresos? En el 2.5%. O sea, no es mucho. Tenemos también pues, supongamos, oye, es que yo no soy microempresario. Yo gano más de 4 millones en el año. Yo soy pequeño, soy mediano. Tenemos el estímulo fiscal de región fronteriza norte. Entonces, hay que ver ciertos elementos de dónde tú te puedes financiar. A lo mejor, por ejemplo, hace poco me tocó un cliente que me dice, yo no tengo para pagar más vacaciones. Le dije, oye, ¿cómo estás tributando? No, como persona física de régimen general. ¿Cuánto ganas? No, pues que gano unos millones al año. Oye, pues vete como reciclo. Y lo que vas a dejar de pagar de impuestos, lo vas a financiar para este tema de vacaciones. Igual, a aquellas personas que dicen, oye, yo ya no alcanzo a ser reciclo por mi nivel de ingresos. Oye, ¿tienes el estímulo fiscal de región fronteriza norte? No, ¿cuál es? ¿Qué es eso? Ah, pues, te metemos. Desgraciadamente, el tema del estímulo fiscal de región fronteriza norte como reciclo, bueno, disculpen, no voy a decir la palabra desgraciadamente, porque es un deber, ¿no? Tienes que estar bien en línea. Tienes que estar fiscalmente bien en línea, cumplir bien con tus obligaciones, tener una opinión positiva para poder acceder a ese tipo de beneficios. Y es ahí donde nosotros podemos
financiarnos para poder solventar algunos gastos, ¿no? Pero definitivamente es un análisis financiero. Se tendría que hacer un análisis de todos los costos, como platicamos de subcontratar. Por ejemplo, cuánto me está costando un contador al mes en el salario, tal vez a 20,000 pesos, más cuotas y demás. Cuánto me va a costar un despacho, por ejemplo, o un vendedor. Tal vez yo puedo tener un vendedor de planta, pero puedo subcontratar a otro personal. Ahí siento De que hecho, pudiera en ser tiempo de pandemia, yo me acuerdo que manera. hubo algunas empresas que el personal administrativo, por ejemplo, el contador general, dijo, ¿sabes qué? Mejor yo te contrato por fuera. Abre tu propio despacho, yo voy a ser tu principal cliente. Exactamente. Un despacho de cuentas por cobrar. Entonces, hay que analizar, no. Estrategia así como tal, para darle la vuelta al tema, difícilmente. Y puede haber algunos despachos que te vengan y te digan, no, que el contrato cada 6 meses, no, que un outsourcing. No todo se puede ni outsourcing. No todo se puede ni outsourcing. El personal operativo no se puede outsourcing, porque es pieza fundamental en tu actividad. Bueno, no sé si hay más dudas. Sí. Para automatizar lo más que se pueda en el proceso productivo, para reducir la cantidad de empleados necesarios. Es correcto. A lo mejor no es el ejemplo. En hay algunos negocios que ya el tema lo están haciendo más mecanizado y menos artesanal. Hay que evaluar esa situación también. Exactamente. Aquí lo importante, definitivamente este tema laboral ya es una tendencia. Estos cambios no los vamos a poder frenar. Es un tema que nos tenemos que mentalizar. Sin embargo, sí tenemos que ver por dónde no podemos financiar. Como comentaba aquí nuestro compañero, ya sea que nos automaticemos, revisar, hacer un análisis profundo de costo, ¿no, maestra? Sin duda. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno. ¿No? Bueno, queremos agradecerte esta charla. Creo que nos dejas con mucha claridad el panorama que estamos viendo actualmente, con algunas inquietudes. Creo que esta parte de la estrategia no debe de venir solamente de la empresa ni de la parte fiscal y financiera, que sin duda los contadores estamos muy preparados para enfrentar ese tipo de situaciones y poder dar algún camino, alguna luz. Creo que también tenemos que empezar a trabajar más en políticas públicas, porque si vamos nosotros a tecnificar los procesos de producción, pues sí, va a haber más precisión en la producción, va a haber menos pago de cuotas, pero ¿qué va a pasar con toda esa población sin trabajo, ¿no? Entonces, creo que también va por el lado de política pública y que ese va a ser otro tema que también tenemos que atender en algún momento, pero pues por lo pronto, muchísimas gracias por esta luz, por abrirnos los ojos, ver la seriedad del asunto y ver las maneras que nosotros podemos enfrentar esta situación como propietarios de una empresa. Una disculpa, maestra. Adelante. Ahorita que usted comentaba el tema de los empleados, ¿no? ¿Qué pasa con esos empleados que tú, pues por ajuste los dejas ir, ¿no? En la época de pandemia me tocó mucho que esos empleados despedidos, formaron su propio negocio. Dejaron de ser el tema laboral y se metió el tema MIPYME. Se convirtieron en microempresarios. Eso es lo que me tocó ver en la práctica. Sin duda, más negocios, más proyectos, y esta parte de la planeación fiscal y financiera es esencial cada vez más en estos tiempos para todos los negocios grandes, pequeños y medianos.
Creo que es importante que pongamos un poquito de foco en esa planeación estratégica en todos los sentidos y como decíamos al principio en plática fuera de pantalla, hacer esa mancuerna fiscal financiera en las empresas para poder salir adelante y enfrentar de una mejor manera y con una visión muchísimo más amplia todas las problemáticas que nos presenta la actualidad, sin duda. Bueno, quiero entregar este reconocimiento que a la letra dice: el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, a través de la Escuela de Administración y Negocios, otorga el presente reconocimiento a maestro Carlos Alberto Ruiz García por su valiosa participación con la conferencia Impacto de las vacaciones dignas en las MIPYMES y en el marco de la serie de webinars de negocios extraordinarios, La Triada Perfecta, de CETIS Universidad Campus Mexicali. Firma doctora Paulina Vargas Larraguibel, directora de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Mexicali. Muchas gracias. Muchas gracias. Una foto, por favor, Una más. Gracias. Pues agradecemos a nuestros invitados en la sala y online su presencia durante toda esta primera emisión de la segunda temporada y los invitamos a que continuemos creando negocios extraordinarios. Seguimos conectados. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido, por haber atendido.